Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Queremos hablar y estamos ya en comunicación con el fiscal de la unidad 3, el doctor Edgar Francisco Villaverde Maciel, mi querido profe. Queremos hablar con él. Primero lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Perla. Muy buenas tardes para vos y toda tu amable audiencia. Doc, ¿cómo está el trabajo? Muchísimo trabajo en la unidad fiscal seguramente, ¿verdad? Parece que aumenta estrepitosamente desde la pandemia. Sí, así es, Perla. El Ministerio Público siempre, diríamos, tiene su recarga importante de trabajo, ¿verdad? Siempre está con muchas actividades, dado que a veces las fiscalías son fiscalías ordinarias, ¿verdad? Que comprenden, diríamos, la investigación de muchísimos hechos punibles, a excepción de algunas unidades especializadas, pero en minoría, ¿verdad?, que están las especializadas. Doc, queríamos hablar contigo específicamente con referencia al oficio donde solicitaron desde la unidad la copia del material del famoso audio que involucraba supuestamente a quien es hoy el intendente municipal, y también donde él mencionaba también a un exgobernador dentro de ese audio, y queríamos saber cómo va ese tema, si cómo se dio ese pedido de oficio en primer lugar y cómo está esa cuestión. Sí, así mismo es, Perla. La unidad fiscal a mi cargo ha pedido ese material audiovisual que hace referencia, en atención a que se ha recibido una denuncia realizada por el señor Palacios, en el sentido que ha realizado esa denuncia respecto a que ha inclusive escuchado eso entendido por tu medio. Entonces, él mismo ha realizado la denuncia pertinente que por el medio aleatorio ha caído en mi unidad penal, ¿verdad? La unidad penal número 3. Y es así de que a los efectos de, diríamos, de abrir una investigación al respecto, es lo que se solicitó dicho material al medio al cual pertenece, ¿verdad? Y también, bueno, una vez recepcionado, ¿verdad?, evidentemente se procedió a tratar de meter la mayor información posible que tiene que tener, diríamos, una investigación. Me refiero específicamente a información referente al caso específicamente, ¿verdad? Es así que entre algunas cuestiones que se ha solicitado ahora recientemente es, diríamos, la copia de la sentencia que ha recaído en el juicio oral y público, que se relaciona directamente con el caso, ¿verdad? Es decir, tendríamos que tener la mayor información posible, la mayor porción de hechos posible para verdaderamente tener un dictamen o una posición jurídica respecto al punto, ¿verdad? Como sabrás, una vez que se realice esas diligencias, esa información que se meta dentro del proceso, se evaluará la pertinencia o la relevancia penal de dicho material que mencionaste, ¿verdad? Doctor, pero se va a proceder a hacer un peritaje, porque acá lo que tengo entendido, según las declaraciones que hizo el Ejecutivo Municipal, es de que él cree que fue un montaje, ¿verdad? Supongo yo que él también supongo, ¿verdad?, que habrá demostrado algún tipo de interés en que eso se esclarezca. ¿Eso se va a llevar? ¿Se solicitó algún peritaje acústico para determinar la veracidad o no
del contenido, si hubo o no montaje, si corresponde o no la voz por la gravedad de lo que dice, ¿verdad? La voz del intendente, pero donde acusa también de repente al gobernador de ser prácticamente el que propició ese hecho. Y habla de un monto, o sea, es grave, el audio en sí es grave, el contenido. ¿Eso se hace o no en este caso? Sí, sí, ¿verdad? Así mismo, se solicita un perito del laboratorio forense que es designado por la dirección correspondiente, y una vez que se realice la designación, se realiza la pericia correspondiente. Se puede hacer perfectamente una pericia acústica específicamente, y también se realizará como diligencia, como diríamos, como como uno de los puntos a tener, ¿verdad? Como te mencioné anteriormente, se tiene que tener toda la información posible del hecho en sí. Todo lo que se pueda averiguar sobre el hecho se deberá realizar. Y es como una cuestión compleja, ¿verdad? No es, diríamos, no son como otros tipos de hechos punibles comunes, ¿verdad? En el sentido de que hay que evaluar bien, porque resulta ser que es compleja la situación para encuadrar y tener la mayor porción de hecho posible para después hacer un dictamen jurídico, ¿verdad? No es como otros tipos penales que es sencillo como una apropiación, ¿verdad? Uno tiene alguna vez un elemento directo que lo vincula con una apropiación y ya se procede, diríamos, a impulsar todo el aparato investigativo y conforme al principio de legalidad ya presentar los requerimientos correspondientes, ¿verdad? Esto se hará de manera diríamos, con el tiempo posible que amerita el caso en sí por la complejidad, ¿verdad? Pero también se hará lo que estás mencionando. Doc, justamente lo que te dije del lado del intendente, que sería una de las partes involucradas, en realidad es la parte principal involucrada. ¿Se pusieron en contacto contigo? ¿Se acercó su asesor jurídico o él mismo, ¿verdad? A ver qué acontece, qué se hizo, cómo avanzó, o a presentarse como parte interesada en este caso? No, no, nada, en absoluto, ¿verdad? Todavía no hubo ninguna presentación, y también diríamos que la parte afectada, en este caso, no está obligada directamente a presentarse, sino eso emana directamente del Ministerio Público, ¿verdad? Las citaciones correspondientes en su momento, ¿verdad? Pero así respondemos a tu pregunta, ¿verdad? En ningún momento hubo una presentación al respecto, ¿verdad? Nunca, no, nadie se presentó. Como te dije, la investigación está abierta en base a la denuncia del señor Palacio, no recuerdo el nombre ahora, el señor Palacio. Ricardo Palacios. Ricardo Palacio, así mismo. En base a eso se inició toda esta investigación, y como te dije, ¿verdad? Se tendrá que determinar mediante diligencias conducentes y concretas, a ver si se puede dar a determinar también algún tipo diríamos, de otras situaciones también, ¿verdad? Como aparte de la pericia que mencionaste, ¿verdad? Toda la información posible para determinar un poco qué aconteció, ¿verdad? Y como te dije, al relacionarse directamente con el juicio oral, ¿verdad? Que se desarrolló, entonces tendremos que tener la sentencia definitiva del caso, ¿verdad? Para evaluar qué contenido tiene y cómo se desarrolló dentro de ello, al relacionarse con el caso que nos ocupa, ¿verdad? Claro, sí, como para... Bueno, Doc, entonces en síntesis, todavía no hubo un gran avance está en pleno, está incipiente todavía todo el tema del audio, ¿verdad? Sí, lo que pasa es, ¿verdad?, que tenemos que determinar todas estas cuestiones primero, ¿verdad? Cómo ser
como te dije, la sentencia, la pericia, que todo está ya en solicitudes, ¿verdad? Las solicitudes ya están hechas. Solamente tenemos que recibir esa información y meter, ¿verdad? Y también existen otras peticiones que vamos a hacer, que por una cuestión investigativa nomás no puedo mencionar, ¿verdad? Para específicamente tratar también de ubicar el lugar y tiempo, el tema de esa conversación que se habla, ¿verdad? Entonces también eso está también, diríamos, en pleno trámite. Sí. No, lo que pasa es que la ciudadanía, lo que pasa es que los involucrados son representantes de la ciudad, entonces por eso yo creo que estamos todos expectantes, aparte de que la acusación directa de parte del Ejecutivo fue que fue un montaje hecho por el medio en el que entonces nosotros también estamos interesados, muy interesados en que se llegue a un dictamen final y determinar realmente si tiene o no razón en lo que dice, ¿verdad? Asimismo, en un primer lugar, como esto se divide en dos situaciones, Perla. Primero, meter toda la información posible para tratar de precisar, diríamos, el tiempo también de realización, ¿verdad? El tiempo donde se desarrolló. Y posteriormente analizar la relevancia jurídica, ¿verdad? La relevancia penal, que será el segundo paso, ¿verdad? No obstante también, ¿verdad? Se ha solicitado un equipo de fiscales, ¿verdad? A ver si se provee o no, y en el caso que no se provea, igualmente mi parte analizará, seguirá con el análisis y la verificación diríamos, de la relevancia penal del caso. Doc, ¿en qué afectaría la sentencia del hecho principal, digamos, a este específico? ¿Cómo si el otro ya es cosa juzgada, cómo afectaría esto a esto, o cómo ensamblar esto con lo anterior? ¿Por qué la relevancia? No, afectación nada, ¿verdad? Relevancia sí, respecto a la información que se tiene del fallo donde se desarrolló el juicio, ¿verdad? Al tener diríamos, al tener ese material, el audio, al tener un contenido, al referirse a un caso que posteriormente fue debatido en un juicio donde se desarrolló dentro de ellos seguramente montones de declaraciones, ¿verdad? Entonces es lo más importante también siempre tener esos antecedentes para verificar, ¿verdad? Obviamente que son dos cosas totalmente distintas, pero se relacionan directamente, ¿verdad? Lo que suceda con la relevancia penal de este audio no va a afectar en absoluto lo que es la decisión de cosas juzgadas en un juicio oral, ¿verdad? Eso tenemos que saber, ¿verdad? No tiene, diríamos, incidencia, porque son dos cosas distintas, pero sí se relacionan por el origen de todo, ¿verdad? Es por ello que se necesita la mayor información posible, Perla, cuando uno tiene un tipo de una conducta que puede ser eventualmente punible. Uno necesita la mayor información posible para tener una buena justificación del caso, ¿verdad? Para verdaderamente verificar la relevancia o no, ¿verdad? Para tener un panorama completo de la situación. Porque una cosa es lo que se comenta o se dice, pero nosotros jurídicamente tenemos que tener todos los antecedentes y todos los datos, ¿verdad? Tenemos que tener toda la información completa y de manera oficial, ¿verdad? Es por ello que se presentó al juzgador en la solicitud de la copia del fallo correspondiente, ¿verdad? Es por ello. Sí. Bueno, Doc, te quiero agradecer, me preveniste que tenías poco tiempo, así que muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a estar atentos a la evolución de este proceso.
somos también muy interesados como representantes de la ciudadanía, nos creemos también representantes de la ciudadanía en el sentido de que somos comunicadores, fuimos quienes pusimos, a quien nos llegó el audio y estamos muy interesados en saber cómo sigue esto, ¿verdad? Así que a las órdenes, Doc, estamos para cualquier momento que nos quieras contar algo referente al tema o a cualquier otro que sea de interés comunal, a las órdenes. Así mismo, Perla. Sí, la verdad que estamos con mucha actividad nomás y nosotros siempre estamos a las órdenes, abiertos totalmente. A veces nomás no se coincide, ¿verdad? Pero estamos totalmente abiertos. Y como te mencioné, se hará una investigación bastante amplia, seria, ¿verdad? Como siempre le tocó a mi unidad penal. Y diríamos, seguiremos cuando quieran en contacto y veremos después, más adelante, diríamos, una vez que se tenga todos los elementos, verá la evaluación jurídica al respecto. Pero el pedido para el peritaje ya está. La pregunta también que quería hacer, en Paraguay, ¿el Ministerio Público tiene peritos especializados en este tipo de peritaje? Acústica e imágenes, sí, el Laboratorio Forense del Ministerio Público tiene peritos especializados en acústica e imagen, ¿verdad? Son peritos que representan al Ministerio Público y que se llamará al auxilio de los mismos, ¿verdad? Ellos lo que van a hacer los encargados. Y como te dije, tiene que venir la designación de la persona y en ese momento se hace el trámite de juramento y todo lo que le siga a un perito, ¿verdad? Bueno, eso ya está pedido también, ¿verdad? Ya dijiste que eso ya se pidió, o sea, estamos entonces a la espera ya de esa parte, o sea, ya va que se avance a eso. Así mismo, está en espera de eso, tenemos que esperar nomás ya el perito. Bueno, muchísimas gracias, doctor, un placer hablar contigo y a las órdenes para cuando quieras. Cuando quiera, Perla, un saludo para vos y toda tu amable audiencia. Muchísimas gracias.